Soy profesor universitario y hace poco tuve una alumna tímida llamada Sara, quien era constantemente acosada por un compañero de clase. Siempre se sentaba a su lado, a pesar de que ella se sentía visiblemente incómoda, y coquetear con ella todo el tiempo de forma burlona. Incluso una vez la hizo llorar al bromear en voz alta, diciendo que ella era un ejemplo de que las chicas tímidas eran las más extravagantes. Un día, al entrar en clase, el chico se sentó junto a ella y empezó a hablarle. En lugar de parecer incómoda como de costumbre, parecía enfadada. Ella le dijo en voz alta que se callara, y él, al darse cuenta de que todos la miraban, le dijo con aire de superioridad: «Oh, eres rebelde, pero a mí me va viendo mal a las chicas traviesas». Sin perder un segundo, Sara agarró su libro de tapa dura de 450 páginas. Lo levantó por encima de su cabeza y, con todas sus fuerzas, lo dejó caer sobre la cabeza del acosador, no una, sino 2 veces. Su nariz comenzó a sangrar, y salió corriendo de la sala. Terminé la conferencia temprano ese día y le pedí a Sara que se quedara después de clase. Estaba temblando visiblemente. Yo había entendido lo sucedido, pero también necesitaba escuchar su versión. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba. Me contó que Brian, el estudiante acosador, había hecho de su vida una pesadilla. No solo se comportaba de forma descortés en clase, sino que también le enviaba mensajes de texto repugnantes y asquerosos. Le pregunté si tenía alguna prueba de su comportamiento para poder denunciarlo, y asintió. Sacó los mensajes, pero temía que nadie creyera que eran de él. Me explicó que había bloqueado su número hacía semanas, pero que a menudo le enviaba mensajes desde distintos números a través de una aplicación de mensajería. Le pedí ver los mensajes y los revisé. Vi algunos mensajes unilaterales realmente inquietantes y algunos: «Por favor, deja de mandarme mensajes», de Sara. No se limitó a los mensajes de texto. También vi fotos explícitas suyas, en las que se había recortado cuidadosamente su cara. Era innegable que eran imágenes de él. Le dije a Sara que la ayudaría, pero que tenía que aportar todas las pruebas que tuviera. Ella asintió con la cabeza y me agradeció una y otra vez. A los pocos días, justo cuando Sara estaba a punto de denunciar a Brian, él denunció a Sara por violencia, alegando que le había hecho sangrar la nariz y que había sufrido una conmoción cerebral que podría haberle provocado daños cerebrales. Dijo que sus acciones podrían haberle impedido completar sus clases del semestre. Sara intentó explicar su versión de los hechos, pero no la escucharon. Las autoridades escolares empezaron a plantearse expulsarla. No podía permitir que eso sucediera. Recopilé todas las pruebas que Sara me había proporcionado y fui a la administración para presentar los textos perturbadores y detallar la situación. Justo cuando las cosas empezaban a mejorar para Sara, algo más se estaba gestando en el trasfondo. Apareció un informe anónimo que me acusaba de mantener una relación inapropiada con Sara. Esta acusación infundada no solo amenazaba mi carrera, sino también la credibilidad de las afirmaciones de Sara. La escuela me suspendió temporalmente mientras investigaban las acusaciones. Estaba destrozado, pero tenía que demostrar que era inocente. Durante las siguientes semanas, mi vida se transformó en una serie interminable de reuniones con los investigadores. Tuve que entregarles mis correos electrónicos, registros telefónicos y cualquier otra comunicación que pudiera ayudar a limpiar mi nombre. Lo más difícil fue informar a mi esposa sobre la acusación de mantener una relación inapropiada con mi alumna. Afortunadamente, ella confiaba en mí y nunca dudó de mi inocencia. La investigación fue agotadora y estresante. Un día, me convocaron a una reunión con el decano y el jefe del equipo de investigación. Me informaron que habían encontrado algo preocupante. Me mostraron un hilo de correo electrónico que había mantenido con Sara, y señalaron que mi sentido del humor podría interpretarse como inapropiado. Sara me había enviado un correo electrónico con un par de preguntas sobre el proyecto, y yo le había respondido con las respuestas. Entonces, ella me dijo que no quería que me enfadara con ella y que tenía algunas preguntas que quería hacer en persona para asegurarse de que estaba haciendo el modelo de demostración correctamente. En un intento de aliviar la tensión, bromeó diciendo que no quería terminar como Eric, otro de mis alumnos conflictivos. Eric era conocido por hacer preguntas odiosas y tratar de ser el payaso de la clase. Después de retenerlo varias veces después de clase a lo largo del semestre, finalmente tuve que pedirle que se retirara de la clase y se inscribiera con otro profesor que impartía la misma asignatura. Aseguré a Sara que nunca recibiría el mismo trato que Eric, ya que era una de mis alumnas más aplicadas, y así fue. Siempre llegaba temprano a clase,
a veces incluso antes de que abriera la puerta. Se atrevía a hacer las preguntas difíciles que otros estudiantes no se atrevían a hacer y entregaba sus deberes mucho antes de la fecha límite. A las autoridades no les gustó la broma, y dijeron que estaba flirteando con ella y hablando mal de una alumna anterior. Les expliqué que no estaba flirteando con ella, sino simplemente recordando un momento compartido en clase. Presentaron otro correo electrónico. Sara me agradecía haber compartido con toda la clase una guía de estudio para un examen que se aproximaba. Me dijo que comenzaría a estudiarla tan pronto como llegara a casa. Una frase de mi respuesta saltó a la vista: son alumnos como tú los que me hacen sentir agradecido de enseñar. Sigue trabajando así de bien. Mi corazón se hundió al ver cómo se había malinterpretado mi intención de apoyar y motivar a mis alumnos. Fuera de contexto, mis palabras podrían parecer coquetas. Les expliqué que solo la estaba animando y que era una alumna con talento, y que mi intención era simplemente motivarla. Los investigadores seguían mostrándose escépticos y me pidieron más detalles. Me sentí un poco frustrado, ya que esta era la forma en que interactuaba con todos mis alumnos. Les recordé que hablaba de esa manera con todos ellos, independientemente de su género o edad. Se me ocurrió un correo electrónico que había enviado la semana anterior a un alumno, un hombre de unos 40 años. Busqué entre mis registros y se lo mostré. En el correo, había bromeado: Mark, si sigues presentando así, quizá tenga que contratarte como ayudante. Los investigadores revisaron el hilo, pero dijeron que no probaba nada con respecto a mis interacciones con Sara. Entonces, mi esposa, que me había estado ayudando a recopilar mis comunicaciones, aportó otro hilo en el que había hecho comentarios similares a otros estudiantes. Quedó claro que trataba a todos mis alumnos con el mismo nivel de ánimo y respeto. Fue idea de mi esposa facilitar a las autoridades mis correos electrónicos y la comunicación que mantenía con Sara, lo que se documentó y demostró mi inocencia. Ella fue una pieza fundamental en todo este proceso. Al tenerla a mi lado durante esta situación, se convirtió en mi faro de esperanza. La investigación se intensificó y yo me las arreglé para asistir a las reuniones y apoyar a Sara lo mejor que pude. Una tarde, Sara vino a mi despacho visiblemente angustiada. Me confió que Brian seguía enviándole mensajes de texto desde distintos números. Me pasó su teléfono para que leyera los mensajes, lo cual causó una sensación de náusea mientras leía. No puedes esconderte de mí para siempre, Sara. Echo de menos cómo huele tu pelo. Ese perfume de pastel de fresa de Bath and Body Works. Es embriagador. El mensaje continuaba, mencionando lo mucho que echaba de menos verla en clase y hablar con ella en persona. Sentí una profunda preocupación por la seguridad de Sara, y supe que debía tomar medidas adicionales para protegerla de su acosador. Los siguientes mensajes me provocaron escalofríos. Brian había confesado que sabía el perfume exacto que usaba porque después de olerlo la primera vez, había ido a la tienda y lo había comprado él mismo. También admitió que se rociaba el perfume en la almohada todas las noches y se imaginaba que Sara dormía a su lado. Le devolví el teléfono a Sara y le dije que este comportamiento era más que acoso, era el patrón de un acosador. Ella comenzó a derrumbarse, diciendo que sentía que él estaba en todas partes y no podía escapar de él. La tranquilicé y le aseguré que superaríamos esta situación juntos y la mantendríamos a salvo. Aunque no era una persona relacionada con la ley o una figura cercana a ella depositó su confianza en mí y compartió algo muy delicado. Estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudarla. Le dije que se mantuviera fuerte. Durante este tiempo, Sara mostró una fuerza inquebrantable. Continuó recopilando pruebas en contra de Brian y recogiendo declaraciones de testigos de sus compañeros de clase. Algunos presenciaron lo extraño que era el trato de Brian hacia ella en clase y se preocuparon por su bienestar después del incidente. Incluso algunos pensaron que ella debería haberle dado una bofetada mucho antes. Un estudiante incluso dijo que si Sara era expulsada por esto, él y sus amigos boicotearían la universidad. Ella mantuvo un registro detallado de su comportamiento y estaba más decidida que nunca a conseguir justicia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, fui absuelto de las acusaciones, ya que los investigadores no encontraron evidencia alguna de que yo hubiera actuado mal. Aunque sentí que se me quitaba un gran peso de encima, sabía que la batalla aún no había terminado. Sara todavía tenía que demostrar que había actuado en defensa propia. La presión sobre ella era inmensa, y la administración analizaba todas las pruebas. No podía arriesgarse a equivocarse. Sabía que tenía que probar sin lugar a dudas que le había golpeado en la cabeza en defensa propia,
especialmente cuando él tenía las pruebas escritas en la cara. Una tarde, Sara llegó a mi despacho con una carpeta repleta de documentos y su teléfono en la mano. Me informó que creía tener pruebas suficientes para presentarlas a los investigadores. Aunque sus palabras demostraban que estaba preparado, el tono de su voz revelaba sus nervios. Revisé todo el material y encontré algo que confirmaba completamente su caso. En una de las últimas fotos explícitas que Brian le había enviado desde un número aleatorio, noté una pequeña marca de nacimiento en su mano derecha. Le dije que si podíamos demostrar que él tenía exactamente esa misma marca de nacimiento en persona, estaría seguro de que la escucharía. Fuimos juntos al despacho del decano, y cuando nos sentamos, Sara entregó la carpeta al equipo de investigación. Dentro había capturas de pantalla de todos los mensajes que Brian y ella se habían enviado, tanto desde el número personal de Brian como desde los números de la aplicación anónima. Además, había recopilado declaraciones escritas de sus compañeros que habían presenciado el comportamiento inapropiado de Brian y se habían sentido incómodos con él. Destacó los mensajes clave que mostraban la escalada de su acoso a lo largo del tiempo, comenzando con comentarios inapropiados y progresando hacia mensajes explícitos. Finalmente, enseñó su teléfono y presentó los mensajes del número anónimo, incluyendo el que mencionaba que había comprado el mismo perfume que ella usaba. Los investigadores revisaron detenidamente las pruebas y cada captura de pantalla pintaba una imagen clara del acoso y la obsesión de Brian. Las declaraciones escritas de otros estudiantes respaldaban firmemente las afirmaciones de Sara, mostrando que Brian había exhibido un patrón de comportamiento perturbador no solo con ella, sino también con otras alumnas de la clase. Después de mostrar las fotos de Brian, señalé la marca de nacimiento en su mano derecha y les pedí que la comprobaran personalmente. Aquel día, Sara trajo algo más a nuestra reunión con los investigadores. Sacó un video que su amiga había grabado, mostrando a Brian siguiéndola por el campus. El video dejó claro cómo Brian las echaba por detrás, intentando acercarse sin ser notado. Mientras el video se reproducía en la sala, el silencio fue palpable. La evidencia era inconfundible. Finalmente, uno de los investigadores habló y dijo que era una prueba convincente, confirmando que ella había actuado en defensa propia al golpearle. La decana asintió, comentando que la respuesta de Sara había sido extrema pero justificada. Observé cómo sus hombros se relajaban ligeramente, y comprendí que el peso de semanas de angustia empezaba a desaparecer. La administración tomó su decisión, Brian quedaría bajo estricta vigilancia, se le prohibiría cualquier contacto con Sara, y debería asistir a sesiones de asesoramiento. Por otro lado, Sara fue absuelta de cualquier delito y se tomaron medidas para garantizar su seguridad en el campus. Cuando salimos de la oficina del decano, Sara me agradeció y me dijo que no habría logrado superar esta situación sin mi ayuda. Me sentí profundamente complacido por haber protegido a mi alumna y haber limpiado mi nombre. Le sonreí y le recordé que su arduo trabajo había valido la pena, y ahora se estaba reflejando en sus logros. Ella asintió, mostrando su fortaleza y resistencia. Al reincorporarme a la clase, fui recibido con sonrisas cálidas y expresiones de alivio. Sara y yo mantuvimos una relación cordial, asegurándonos de que nuestras interacciones fueran estrictamente profesionales. A pesar de las dificultades, me alegré de haber ayudado a una alumna necesitada y haberme comprometido con mi papel como educador, que no se limitaba a impartir conocimientos, sino también a proteger y apoyar a mis estudiantes. Semanas después, al corregir los exámenes finales, vi que Sara estaba entre los mejores de la clase. No solo había superado la terrible experiencia, sino que también había logrado sobresalir académicamente. El último día del semestre, devolví los exámenes corregidos. Cuando entregué el trabajo a Sara, suspiró aliviada al ver que había aprobado con sobresaliente. La experiencia había dejado una huella profunda en ambos. Sara encontró alivio en la resolución, recuperando gradualmente su confianza. En cuanto a mí, adquirí un renovado sentido de propósito en mi vocación educativa. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.